Silvina Carnevale, terapeuta, especialista realmente en temas para, de alguna manera, desarrollar lo que es la nueva medicina germánica, ¿no? A ver, ¿cómo de alguna forma podemos hacer para beneficiar nuestro alma, nuestro espíritu en estos tiempos de tremendo estrés que estamos transitando? Bienvenida, un gusto enorme saludarte y gracias por acompañarnos, ¿eh? ¿Cómo estás, Silvina? ¿Me escuchás bien? Sí, hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Se Bien, escucha bien. bien? Sí, sí, perfecto, perfecto, Silvina. Bueno, una alegría después de tanto tiempo que no establecíamos contacto contigo, así que bueno, viene bien, justamente como lo decía en la introducción de esta charla que estamos iniciando contigo, para actualizar un poco y ver cómo hacemos para, de alguna manera, fortalecer el alma y el espíritu de la gente que hoy está realmente tremendamente estresada y necesitando de alguna manera una apoyatura para descontracturar y liberar la mente, ¿no? Llegar a ponernos de alguna forma en eje para repensar un poco cómo continuar en estos tiempos, ¿no? Sí, absolutamente. Antes de abordar tu comentario, quiero aclarar que no soy Ah, psicóloga, bien, bien. soy terapeuta, sí, Terapeuta, porque bien. después se presta malas Perfecto. interpretaciones, Vale la aclaración. Vale. ¿sí? Sí Bien. he hecho muchos cursos y he estudiado y sigo Ajá. estudiando, pero Perfecto. no de psicología. Bien, bien. Vale la Eh, aclaración. es un Bueno. tema muy interesante, esto viene Ajá. pasando ya desde hace unos cuantos años, Sí. donde se ha incrementado todo el Ujú. estrés que vivimos a diario. Y es muy lindo esto que decís de el alma y el espíritu, ¿no? Porque justamente el doctor Hammer, que fue el que desarrolla la nueva medicina germánica, Sí. hablaba de eso, ¿no? No se trata de curar el cuerpo, se trata Ajá. de curar el alma. Ahí está, claro. Nosotros no somos solo un cuerpo, Ujú. y eso hasta en la definición de la OMS está. O sea, somos cuerpo, mente, espíritu, ¿sí? Entonces, es muy importante trabajar esas áreas. Cómo El van cuerpo luego fluyendo. Mucha gente a veces no termina de comprender cómo fluyen todas estas cuestiones dentro de lo que es el ser humano, ¿no? influye tremendamente, Ujú. porque al ser autodidacta investigué muchas cosas y estudié muchas cosas, y en el universo todo es información, Ajá, todo. claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos un cúmulo de informaciones y esas informaciones, que ya se ha demostrado gracias a los experimentos del doctor Masaru Emoto, que ya falleció también, modifican la estructura del agua. Y Ajá, nosotros somos 70% agua claro. como mínimo. Sí. Por lo tanto, las informaciones que nosotros dejamos pasar a través de nuestra mente modifican la estructura de nuestro cuerpo. Ujú. Eso como para ir entrando en clima. Sí, sí, claro. Es la introducción como para que la gente entienda por qué estamos desarrollando este tema que realmente tiene mucho que ver con lo que es la humanidad y en el contexto que se está manejando en estos tiempos donde realmente ha habido una transformación con un avance de la tecnología vertiginosa que lleva justamente a que nosotros, los seres humanos, tengamos que estar mucho más atentos a un montón de información y de cosas que tienen que fluir o intentar hacerlo de manera natural, ¿no? Para poder convivir justamente con esos tremendos cambios que estamos justamente viviendo, ¿no? Sí, absolutamente. Si vamos a la sabiduría ancestral, y podemos citar al Kybalión, que viene de la filosofía hermética, Ujú. el primer principio del Kybalión es que el todo es mente. Por lo tanto, todo empieza con el pensamiento, absolutamente todo. Lo que pasa es que, claro, el pensamiento va a una velocidad impresionantemente rápida y muchas veces tenemos un montón de pensamientos de los cuales ni siquiera somos conscientes. Hoy en día se sabe que aproximadamente son 70.000 pensamientos Fua, diarios. claro. ¿Cómo Entonces, haces para unar todo eso, ¿no? Y sacar, digamos, una opción que te mantenga en eje y trabajar con algunos temas puntuales, porque tampoco no podés, digamos, convivir con esa cantidad tremenda de opciones, ¿no? lo hacemos, lo que pasa es que lo hacemos inconscientemente. Ajá. Entonces, no podemos controlar los 70.000 pensamientos que tenemos al día porque nos volveríamos más locos de lo que estamos, Sí, pero tal sí cual. podemos empezar de a poquito a seleccionar qué informaciones dejamos pasar, qué pensamientos dejamos pasar.
Ujú. Y es bastante simple darnos cuenta cuando estamos teniendo pensamientos que son agradables a Sí. desagradables. Ajá. Lo que pasa, Pedro, es que justamente desde que se implementa la tecnología, y no ahora, estos últimos años, sino ya desde el inicio de la radio domiciliaria con nuestro querido Goebbels, allá Ujú. por la década del 40, Sí. el problema es que estamos desconectados de nosotros. Y ahí es donde radica la base fundamental de todo. ¿Y por qué se Vivimos, produce eso que vos planteás, no? ¿Por qué hay una desconexión del ser humano con gran sí, parte de la realidad que se vive? Porque también ahí entra en juego la cuestión de la mente que tiene que estar despejada para, digamos, tratar de comprender las cosas que estamos viviendo, ¿no? sí, el tema es que la realidad, lo que llamamos realidad, en realidad no es grupal, es Ujú. individual. Y lo que nosotros vemos plasmado como realidad grupal es la suma de muchas realidades Ajá. que piensan de una determinada manera. Claro, Fíjate que en toda la historia de la humanidad siempre ha habido personas que aún en las peores crisis lo han pasado bien, claro. Sí. ¿sí? Han Después aprovechado de la esa palabra crisis, situación para capitalizar proyectos, ideas y llevarla, digamos, a la práctica logrando buenos resultados, ¿no? claro, absolutamente. Es que somos seres muy poderosos. Ujú. Lo que pasa es que no nos han enseñado eso porque no conviene a cierto grupo de Sí, poder, ¿no? Entonces, nos han hecho creer que somos menos que una cucaracha en el universo, con el respeto que me merecen las cucarachas, ¿no? sí, Que tal han cual. sobrevivido a tantas catástrofes. Ujú. Entonces, es fundamental que empecemos a mirar un poco más hacia adentro en lugar de tanto hacia afuera. Sí. Nuestro cuerpo nos informa constantemente cómo me estoy sintiendo, pero Ujú. no le prestamos atención a nuestras emociones, al estado en el que nos sentimos en este ¿Y momento. cómo hacemos para interpretar eso que vos estás planteando y poder capitalizarlo para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Más en situaciones como la que transita la sociedad argentina o latinoamericana o iberoamericana, que está constantemente con un montón de presiones, ¿no? De distintos tipos, ya sea social, económico o en materia de seguridad o en materia de salubridad, ¿no? Porque hay una invasión de temas que nos van restando un poco esa firmeza que tiene que tener el ser humano para poder justamente avanzar y desarrollar un montón de inquietudes que tenemos o de Estamos, proyectos. estamos en la era de la sobreinformación, Claro. que es tan pernicioso como la falta de información. Ujú. Como lo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Que va un poco generando ciertas dudas si estamos capacitados para poder resolver un montón de situaciones que nos van presentando con estas nuevas alternativas tecnológicas, ¿no? Sí, yo creo, es simplemente mi visión, que estamos en un momento clave, que Ajá. empezó en el 2020, Sí. donde muchas personas empezaron a cuestionar muchas cosas y empezaron a darse cuenta de que estamos desconectados de nosotros Ujú. y que tenemos que empezar no solo a cuestionar las cosas que nos brinda la tecnología, las informaciones que nos brinda la tecnología, sino también empezar a escucharnos. Ajá. Es muy simple darnos cuenta, sensación agradable o desagradable. ¿Cómo te sientes? Claro. Es, claro un tema que como humanos lo fuimos relegando de a poco, ¿no? Nos fuimos Sí, metiendo y encerrando, dejando un vacío enorme justamente en esa cuestión de poder disponer de determinado tiempo para reflexionar y estar en contacto más con lo real, con lo natural, ¿no? exacto. Volver a lo esencial, Ajá. conectar de vuelta un poco con la naturaleza. Ujú. Los animales no tienen tanto problema como Sí, nosotros. claro. Por ahí tienen una vida más feliz a pesar de los avatares que ellos transitan también, ¿no? Pero Por como que supuesto. hay ese contacto más directo con la tierra, con la naturaleza, como vos lo decís. ¿Por qué el ser humano se fue alejando de esto? Nos condicionaron para tener, digamos, una mentalidad mucho más consumista, un materialismo absoluto, donde realmente ha ido trastocando, ¿no? La base también de la persona, del ser. Y lo que pasa es que todo es un gran negocio. Ujú. Claro. Lamentablemente es así. O sea, muchas personas viven de esos negocios. Yo no digo que
no haya que utilizar, por ejemplo, la medicina, por favor, aunque yo me dedique a otra cosa, paralela, digamos, porque hay cosas de la medicina que son muy buenas y que son necesarias. Claro. Sí, pero esto de que porque tengo un dolor de garganta salgo corriendo al médico, antes no era así. Antes era... Yo me crié con un papá que venía del campo en Italia. Sí. Era dolor de garganta, gárgaras con bicarbonato, pañuelito de seda y a la cama. Sí. ¿No? O tomarte un tecito con limón o con miel, que muchos Tal lo seguimos cual. haciendo, pero a veces, viste, hay gente que dice, pero ¿te crees que eso te va a resolver el problema? No es una cuestión, digamos, psicológica de que la persona se genera una herramienta de defensa en momentos de cierta debilidad del cuerpo y de la mente. Lo que debilita, en realidad el cuerpo no se debilita. Tenemos algunos conceptos que están un poquito errados. A ver, Y es por que ejemplo. nuestro cuerpo está Sí. diseñado para curarse solo, lo que llamamos curarnos. Sí. ¿Sí? Está diseñado para hacerlo solo. De la misma manera que alguna vez cuando nos hemos cortado, luego de unos días se cicatriza eso y se terminó el problema. Claro. ¿Y sí? Lo que pasa es que nos han hecho creer que hay determinadas enfermedades que son muy peligrosas, lo cual en parte es cierto, pero lo que deberíamos entender es que nuestro cuerpo está todo el tiempo adaptándose a mi realidad. ¿Qué significa esto? Si yo tengo calor, mi cuerpo suda para refrescarme. Sí. Es una adaptación. Claro. Si yo tengo frío, mi cuerpo me genera temblores para generar calor. Claro. Es una Es como adaptación. algo de defensa propia del mismo organismo, ¿no? Que te genera esas opciones como para vos poder equilibrar esa situación que estás atravesando momentáneamente. Exacto. El cerebro siempre busca adaptar el cuerpo a la circunstancia que yo estoy viviendo. ¿Y por qué eso no se difunde? ¿Por qué crees, vos de alguna manera hace un ratito lo comentabas, ¿no? Hay ciertos intereses, pero ¿por qué desde el punto de vista educacional no se intenta comunicar esto como para evitar un montón de problemas en materia de salud que también llevan a un deterioro dentro de las economías mundiales, que hoy por hoy lo estamos viendo en esta etapa que algunos dicen es la nueva variable de la desglobalización, ¿no? Teniendo en cuenta lo que pasa, viste, con las inmigraciones, con la pobreza extrema, que generan justamente los temas del alto consumo innecesario que hay y de los tremendos negociados encubiertos que hay, ¿no? ¿Cuál es la manera más fácil de dominar al ser humano? Sí. El miedo y la culpa, Pedro. Sí. El miedo y la culpa, lo vimos en el 2020. Atemorizar y encerrar a la gente, ¿no? Generándole realmente mayor preocupación. Te crean el problema para luego venderte la solución. Claro. Eso se vive en distintos aspectos, porque se da también no solamente en la parte humana, sino en lo que es todo el contexto que gira alrededor de eso, ¿no? La cuestión económica y la cuestión social. ¿Cómo se puede revertir como para que justamente uno no sea afectado por este tipo de situaciones? Porque lo que vemos es justamente el daño tremendo que le está causando al ser humano este tipo de cuestiones que se plantean. La transformación es personal. Las masas, como somos información, si yo estuviera contigo ahora en el estudio, nuestras informaciones se estarían intercambiando directamente, ¿sí? Entonces, esto llevado a un grupo de personas tiene entidad propia, lo que en cierto área de la psicología se llama el egregor. Claro. ¿Ok? Entonces, las masas son muy fáciles de dominar a través del miedo. Sin embargo, no es fácil convencer o explicarle a una masa de personas que el cuerpo está diseñado para curarse, que no hay un enemigo externo, como puede ser cualquier microorganismo, están todos adentro, ¿sí? Y tienen una función que justamente es reparar los tejidos. No es fácil, entonces la transformación es personal. Y te digo, por experiencia personal y profesional, se predica con el ejemplo. Bien. Cuando vos te transformás y empezás a vivir con tranquilidad, con alegría, tomando las cosas que ocurren sin ofrecer resistencia,
Eso hasta Julio Cortázar lo decía, ¿no? Que se ha dado cuenta que sus mayores problemas fueron por ofrecer resistencia y no tomar las cosas como se nos son dadas. Sí. ¿No? O Rumi, que decía que si quieres eliminar el dolor y el sufrimiento del mundo, elimínalos dentro de ti, que ese es el mayor regalo que tienes para ofrecer. Porque se contagian. Las emociones es lo único que se contagia. Ahora, ¿qué nos ha pasado, Silvina, que hemos dejado de lado este hecho de potenciar nuestra vida como personas para justamente poder disfrutar de ella, ¿no? Hemos llegado a una posición y a una situación donde nos estamos autoagrediendo sin necesariamente, ¿no? Sí, nos hacemos mucho daño. Pero esto no es de ahora, esto lamentablemente comenzó en el siglo IV, cuando se crea la Iglesia Católica, tal vez de antes, pero la Iglesia Católica hizo mucho daño, haciéndonos una programación de que somos los culpables de todo. A ver, eso que estás diciendo es muy importante, ¿no? Como que es una culpabilidad generada con doble intencionalidad. Sí, claro. Desde el sector religioso, decís, para condicionar al ser humano. Absolutamente, y eso luego lo que pasa es que la religión también estaba junto con la parte política, digamos. Claro. Ahora, ¿Sí? hubo hace poco, teniendo en cuenta esto que vos decís, que es tremendo, ¿no? Es muy impactante, ¿no? Una reflexión que hizo Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, donde intenta dar a entender, tal vez, estos cambios que ha hecho innecesariamente el ser humano por los condicionamientos que han acontecido. Yo inclusive en el momento que tuve la oportunidad de charlar con él, justamente le tiré una frase cuando lo saludé y le dije, Papa, qué mal que está la sociedad y la comunidad internacional, ¿no? Y él como que sonrió diciéndome, bueno, son los cambios de estos tiempos, ¿no? Hay que tratar de readaptarnos. Esto da a entender realmente de que el tema religioso se ha metido justamente en lo que es la esencia del ser humano. Sí, absolutamente. O sea, si a vos te dicen que sos pecador y que fuiste desterrado por Dios y que tenés que agradar a Dios, o sea, te están quitando absolutamente toda tu autoestima para ponerlo en un vocabulario sencillo. No supieron orientarnos adecuadamente los líderes del área religiosa, ni tampoco lo pudieron hacer los caudillos de la política internacional. No lo pudieron hacer en aquella época cuando se gesta la Iglesia Católica porque el nivel de conciencia de la humanidad era diferente al de hoy. Era otra era. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el resto de las otras opciones religiosas, no? Bueno, teníamos, por ejemplo, pasa que no era muy difundido, pero el budismo, yo fui parte en su momento, exploré por ese lugar también, es una cultura que luego se transformó en religión, porque Buda, igual que Jesús, decían que no me erijan estatuas, y ni bien se murió empezaron a erigir estatuas, ¿no? Claro. Pero el budismo, por ejemplo, te dice que tú estás donde estás y como estás por responsabilidad tuya. Lo cual es cierto. Es cierto. Y sí, entonces, cuando programamos a una persona diciéndole que es culpable y que es malo, esa persona cede su poder. No se permite resolver los conflictos internos que tiene. No, porque cree que no puede hacerlo. Claro. Nos han hecho creer que no podemos hacerlo. Esto queda enmarcado dentro de lo que es, como vos me comentabas en privado, parte de lo que conforma la teoría del desdoblamiento que están teniendo los seres humanos. El desdoblamiento del tiempo es una ley que rige el universo, que se enseñaba ya en la época de los antiguos griegos, Platón, Pitágoras, y fue redescubierta por el doctor Garnier Mallet en la década del 80. Y su teoría, demostrada científicamente, está avalada por arbitraje internacional, que todo en el universo está desdoblado. De hecho, los científicos, a nivel de la mecánica cuántica, están buscando el universo doble. Por lo tanto, lo que demuestra el doctor Garnier, que somos dos, que somos uno.
Claro, a nuestra mente lineal le es muy complejo entender esto, pero la mecánica cuántica ya sabe que una partícula puede estar en dos sitios a la vez. Ajá. Nosotros estamos en dos sitios a la vez. Un Aquí temita, y en claro. otro tiempo-espacio. Ujú. ¿Hay de alguna manera una intención de autointentar como seres humanos encontrarnos con nosotros mismos? Sí, Eh, ajá. sí. Eso de alguna manera fortalece la espiritualidad también del ser humano, ¿no? Exactamente, cuando empieza toda una corriente espiritual, que ya comenzó a principios de 1900 más o menos, Ujú. con Wallace Waters, Sí, James Allen y tantos otros, luego estuvo también Neville Goddard, filósofo, estudioso de la Biblia y contó otra historia de la Biblia, ¿no? No porque fuera mentira lo que dice la Biblia, sino que en la era anterior se enseñaba de una manera, como que había un Dios afuera, un Dios castigador, sí. malo, Ujú. y en realidad está dentro nuestro. Y eso, bueno, hoy lo sabemos gracias a muchas personas que han muerto y han vuelto con sus experiencias. Entonces, nace, digamos, toda esta corriente de la espiritualidad, que es volver a conectar con nosotros, con quienes somos. Claro. Y es maravilloso. Y sí, debe ser realmente muy potenciador poder lograr ese objetivo, ¿no? Así que bueno, seguramente te voy a convocar en los próximos días como para ir armando si te dan los tiempos y tenés ganas de compartir con nosotros algunas otras vivencias, no solamente sobre esta opción de la nueva medicina germánica, sino sobre estas terapias para ver cómo vamos resolviendo estos tremendos conflictos y este tremendo estrés que tenemos y que, bueno, puede haber una alternativa para evitarlo, ¿no? Y creo que es fundamental como para mejorar nuestra calidad de vida. Así que bueno, Absolutamente. te Sí. agradezco y seguramente te voy a estar convocando, Silvina, próximamente como para seguir desarrollando este tema, para de alguna manera ir incentivando estos cambios necesarios que tiene que tener la gente, ¿no? Ya está ocurriendo, ya está ocurriendo. Cuando gustes, Pedro, estoy a tu Un disposición. gran cariño y agradecido y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias Gracias por a la buena vos. onda. Muchas Bueno, gracias. gracias. Un gran abrazo. Silvina Carnevale.